puerta a la realidad. Bueno, amigos, hay una noticia muy interesante, muy importante, se podría decir, y es que el señor Vladimir Putin nuevamente lo vuelve a hacer. Y no me refiero al triunfo del señor Donald Trump el pasado 8 de noviembre en los Estados Unidos, ni la derrota del señor Matteo Renzi a principios de este mes de diciembre, en la reforma a la Constitución en la cual pretendía darle más poder al gobierno federal, pero la cual fue rechazada por el pueblo por los ciudadanos de Italia. No me refiero a esos dos hechos de los cuales acusan al señor Vladimir Putin, como lo ha hecho el señor Barack Obama, la señora Hillary Clinton, la CIA, inclusive los medios de comunicación corporativos de los Estados Unidos. No me refiero a ellos, me refiero precisamente a el paso que ha dado nuevamente el señor Vladimir Putin. Nuevamente juega una de las cartas más importantes en esta carrera política, en esta guerra política, financiera y en esta guerra psicológica. Y Vladimir Putin vuelve a dar un paso firme en la dirección correcta y poniendo en jaque nuevamente al terrorismo y a las economías de Europa y los Estados Unidos, de la cual cada vez dependerán más. Por supuesto, estoy hablando que cada vez dependerán más de la economía y de la energía de Rusia. Estoy hablando de Europa. Y obviamente este paso es muy importante. Y es que el acuerdo firmado por la compañía Rosneft de Rusia, la más importante, no solamente de Rusia, sino del mundo entero, así también con la Glencore de origen de Qatar, y estoy hablando de Qatar, escuchen lo que voy a decir porque esto es lo interesante. Es obvio que Vladimir Putin vuelve nuevamente a darle más poder a su nación y más influencia también a sí mismo y a su nación. Y es que simple y sencillamente es algo extraordinario lo hecho por el señor Vladimir Putin, porque no solamente da un golpe o asesta un golpe directo en contra del terrorismo, ya que Qatar es uno de los principales financiadores del terrorismo y de los grupos radicales precisamente en Medio Oriente, lo mismo que Saudi Arabia y otras naciones de Medio Oriente. Pero con este nuevo acuerdo, la firma o la privatización de Rosneft, esta empresa estatal de Rusia, no privada en su totalidad, sino únicamente el 19.5%, dejando un aproximado de 10.5 billones de dólares anuales para el gobierno de Rusia, pero que beneficia enormemente a Qatar, sí, a Qatar, y con esto Rusia incrementa su influencia en Medio Oriente y asesta un golpe al terrorismo. ¿Pero por qué digo esto? Es muy simple, porque no se nos olvide que la guerra precisamente en Siria, la guerra en Siria que continúa, a pesar de que Alepo está siendo tomado en su totalidad, en Palmira se realizan grandes combates, ahí la guerra continúa, pero la guerra viene precisamente debido al gasoducto o a los oleoductos que pretendía construir Saudi Arabia atravesando territorio sirio. Es precisamente por eso que vemos el terrorismo, o que vemos a esta guerra en Siria. Nada tiene que ver un levantamiento en contra del señor Bashar al-Assad. Era precisamente una guerra para tratar de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, imponer precisamente a un gobierno títere que aceptara las condiciones, la política internacional de los Estados Unidos, de Saudi Arabia, para llevar los gasoductos y oleoductos que llevarían la energía precisamente de Saudi Arabia, Qatar y otras naciones de Medio Oriente a Europa. Y con esto tratar de ir asfixiando precisamente a Rusia. Pero Rusia, el señor Vladimir Putin nuevamente lo vuelve a hacer. Realiza uno de los acuerdos más importantes con Qatar. Y es obvio que no solamente está directamente envuelto en la energía directa con los contratos adecuados o bajo leyes y normas internacionales, sino que con este contrato, como Qatar es uno de los que provee energía, especialmente aquellas naciones que son sancionadas por Estados Unidos y por la Unión Europea, es obvio que ahora Rusia tiene ambas puertas a su disposición, con Qatar como un socio, y el cual ahora ha dejado de financiar precisamente a los grupos terroristas porque ya no le conviene, ahora le conviene ser más un aliado de Rusia para tener los beneficios que le dará Rusia. Rosneft, la compañía nacional de Rusia, la más importante del planeta, ahora llevará el petróleo precisamente de Qatar, de Siria y de diferentes regiones a donde Rusia lo decida. Sí, pero esto es un paso muy importante y con esto destruye
la influencia del mismo Estados Unidos en Qatar, que tarde o temprano se verá afectada, lo mismo que el mismo Saudi Arabia. Así es que Rusia o el señor Vladimir Putin va avanzando de una manera estratégica, pero paso a paso y de manera firme, jugando cada carta de una manera tan interesante e importante que es obvio que Vladimir Putin se ha convertido en el líder más odiado del planeta, porque es el que está jugando las mejores posiciones, las mejores cartas, y es por eso que se demoniza al señor Vladimir Putin. Es por eso que la Organización del Atlántico Norte insiste, estoy hablando del secretario general Jens Stoltenberg, asegura que es necesario detener esta agresión rusa, una agresión inexistente, pero simple y sencillamente es el poder el cual quería la Organización del Atlántico Norte y Estados Unidos para sí mismos, pero debido a que a Rusia, China y sus aliados no les conviene un gobierno unipolar, un gobierno único, es obvio que Rusia, el señor Vladimir Putin, es el que está dando los pasos más interesantes, sobrepasando al mismo China y a cualquier otra nación. Y es precisamente por eso, en el año 2017, Rusia se convertirá no solamente en la nación más odiada, sino la más respetada y la más poderosa sobre el planeta. Aunque muchos no lo quieran creer, ahí está la realidad. Qatar es uno de los principales aliados de Estados Unidos y ahora se convertirá en un aliado estratégico de Rusia. Por lo tanto, la financiación del terrorismo irá terminándose poco a poco en esa región. Y por supuesto, el terrorismo está destinado a su fracaso con la llegada de Qatar o con estos acuerdos firmados por Qatar, Rusia, lo mismo que Turquía y Rusia. El acuerdo para el gasoducto, el oleoducto precisamente hacia el de Turk Stream, que antes sería el Nord Stream, pero que Europa, por las sanciones económicas, lo detuvo y que beneficiaba directamente a sus economías. Ahora otros se verán beneficiados, mientras que Europa seguirá a la baja, irá hacia su colapso, hacia su destrucción. ¿Pero por qué digo esto? En el próximo video les diré por qué razón Europa está destinada a colapsar, está destinada a desintegrarse, a volver al nacionalismo. En el próximo les explicaré la razón. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.